Buenas tardes, en el día de hoy mi grupo y yo les venimos a hablar acerca de la ley. Primero que todo empezaremos por conocer el origen y la etimología de esta. A partir de la creación de la ley de las 12 tablas, aparece como fuente del derecho la lex, es decir, la ley. Por otra parte, el término lex proviene, según algunos autores, del verbo latino ligar, que significa ligar o vincular, y esta hace referencia a la ley que liga a los hombres en su total actividad. Además de esto, otros autores decían de que este término provenía del verbo lego, legar, que significa leer, con lo que se hace referencia a la forma escrita que tiene la ley. Por otro lado, mi compañera Rubiela le seguirá hablando sobre el concepto de la ley. Gracias. Vamos a hablar sobre el concepto de la ley. Se entiende por ley todas aquellas relaciones existentes entre los hechos. Esta tiene varias acepciones, las cuales son las leyes naturales, las leyes sociales y las normas jurídicas. Las leyes naturales son unas leyes inquebrantables e inviolables donde nadie ni nada puede pasar sobre estas. Estas se basan bajo el principio de la casualidad. Las leyes sociales o sociológicas están relacionadas con todos los fenómenos sociales y se basan bajo el principio de la probabilidad. Y las normas jurídicas ya encaran toda la conducta del deber ser. A continuación va a hablar mi compañera Mari. Muchas gracias. La evolución del concepto de ley. Bueno, según Rafael Díaz Roca, la expresión ley tiene diferentes sentidos y habla principalmente de 5, donde la primera vendría siendo el sentido general, que es la regla que obedece a cualquier fenómeno a pauta de actuación. La segunda sería el sentido menos universal, que es el derecho en sentido general. El tercero vendría siendo la acepción restringida, que sería la norma jurídica positiva exclusivamente. El cuarto es un sentido más limitado, que vendría siendo la norma jurídica escrita por cualquier poder público. Y pues, la quinta y última, que vendría siendo el sentido más preciso, en donde Díaz Roca dice lo siguiente, cito: hace referencia a la norma superior en el ordenamiento por ser expresión de la voluntad general. Está dotada de una legitimidad y eficacia irresistible por cualquier otra frente ordinaria. Bueno, este último concepto ha sufrido bastantes cambios a lo largo del tiempo, exclusivamente en el desenvolvimiento del derecho, mediante un proceso de diferenciaciones. ¿A qué se refiere esto? Es a la diferenciación entre constitución y ley. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Y es que mientras el poder político fue dual, es decir, monarca-parlamento, la constitución era un compromiso entre estos dos. En cambio, la ley era prevalente cuando el liberalismo era el exclusivo horizonte ideológico. Después, cuando el liberalismo se transformó en democrático, se introdujo nuevamente lo que sería la distinción entre constitución y ley. Además, también se habla de lo que sería la soberanía del pueblo, y esta soberanía es de forma improrrogable y solamente la ejerce el pueblo. Bueno, otra vez introduciéndolos a lo que sería la ley, el concepto de ley, como ya dije anteriormente, sufrió una serie de evoluciones, y esto debido a la existencia del derecho internacional general o convencional. Pero ¿de dónde proviene esta norma internacional? Bueno, esta norma proviene de un acuerdo de forma internacional con el Estado. En este caso vendría siendo el Estado colombiano y el
y el derecho internacional. Pero no solamente sería un tratado, sino que también se forma una legislación internacional, que es de ahí de donde provienen las organizaciones internacionales que ayudan con lo del manejo, por ejemplo, de los derechos humanos, con el fin de mantener y seguir promoviendo la paz mundial. Bueno, también nos introducimos en lo que sería el derecho colombiano, donde que en la Constitución está escrito que los jueces en sus providencias están sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero aquí, el sinónimo de ley vendría siendo el ordenamiento jurídico. Pero, ¿qué pasa? Que la Constitución se constituye en fuente propia. Por tanto, el ordenamiento jurídico, o mejor dicho, ninguna norma del ordenamiento jurídico puede oponerse a lo que dice la Constitución, ya que, como sabemos, esta es norma de normas. Por tanto, la ley es tal porque la Constitución lo establece, y debido a la forma en que lo hace, trae diferentes tipos de consecuencias, en la cual vamos a enumerar en este momento. Primero, la ley no es una interpretación auténtica de la Constitución. Segundo, la ley no es tampoco ejecución de la Constitución. La ley goza de una presunción de legitimidad constitucional. La ley debe formarse a través de los requisitos formales que imponga la Constitución. Esto con respecto a su creación. También la ley se sitúa en el vértice del sistema ordinario de fuentes. Sí, el siguiente sería que cada ordenamiento tiene una clasificación. Cada ordenamiento tiene una clasificación de leyes. Y por último, el principio de la reserva. Bueno, ahora hablaremos sobre la definición de ley. Aristóteles define la ley como el común consentimiento de la ciudad. Dije esto, la define a esta como el común decreto de persona prudente corregida por los delitos cometidos por su ignorancia y voluntad propia. La palabra ley emplea tres sentidos: el restringido, el amplio y el amplísimo. El restringido son las normas emanadas por el Poder Legislativo con su carácter de leyes. El amplio es el derecho escrito, y el amplísimo es lo que designa la norma jurídica siendo establecido conscientemente y deliberadamente. Muchas gracias.